Yo nací y me he criado toda mi vida en Miami, entonces nosotros no tenemos inviernos. ¿Qué es eso? No sabemos lo que es invierno. Allá cuando la temperatura baja a 50 grados, una vez al año si acaso, la gente no va ni al trabajo ni a las escuelas, porque es demasiado frío. Entonces, yo vengo de ahí y este frío me asusta un poco, pero me encanta poder hacer lo que estoy haciendo. Quizás usted oye la palabra apologética y usted dice, ¿apolo qué? ¿Qué es eso? La apologética es la defensa de la fe. Yo llevo 30 años haciendo apologética, es respondiendo a las preguntas que los ateos hacen, que los escépticos hacen, las dudas, explicando el por qué creemos que Dios existe, por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, qué evidencia hay de que Jesús resucitó de los muertos. O sea, ¿cómo sabemos que los milagros realmente acontecen? Todas esas preguntas caen dentro de la sombrilla o bajo la sombrilla de la apologética. Y hoy más que nunca, la necesidad de tener enseñanza apologética es apremiante, es urgente. ¿Y por qué es urgente? Es urgente porque la fe nuestra está bajo ataque. La fe cristiana está bajo ataque en todos los frentes de la cultura. Está bajo ataque en las escuelas, y no estoy hablando solo en las universidades. Hace años que en las universidades se le está dando duro a la fe, se está atacando durísimo. Los high schools, los middle schools, hasta en las escuelas elementales ya se está atacando la fe cristiana. Entonces, las escuelas, la cultura, la música, las películas, los programas en Netflix, o sea, donde quiera que tú te mires, hay ataques y ataques y ataques contra la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios. Entonces, los ataques no nos sorprenden, porque el enemigo es enemigo de la verdad. El enemigo odia la verdad y es el padre de toda mentira. Pero lo que sucede es que cuando no tenemos respuestas a esas preguntas, cuando el ataque viene y uno no sabe defenderse, es un sentir muy pesado, o sea, es algo muy incómodo. Muy incómodo. Y la experiencia mía es que yo viajo todos los Estados Unidos, viajo Latinoamérica extensamente, viajo Asia, he hecho apologética en Japón, en las Filipinas, en varios lugares, y en todas partes sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Cuando nuestros jóvenes van especialmente a la universidad, saben lo que creen. Porque yo le pregunto a cualquiera de los jóvenes aquí, ¿qué es lo que la iglesia enseña? ¿Qué es lo que creen? Y me vas a decir, Dios existe. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Cristo viene a buscar la iglesia. O sea, usted sabe lo que creemos, pero no sabemos por qué lo creemos. Es una pregunta diferente. Entonces el joven llega a la universidad y el profesor lo reta y le dice, ven acá, ¿y cómo tú sabes que Dios existe? Yo sé. Sí, yo sé que tú sabes, pero ¿cómo? ¿Qué evidencia tú tienes? Bueno, yo lo siento en mi corazón. Eso no es un buen argumento. That's not a good argument. Porque lo que tú sientes habla de tus emociones, no del mundo que está fuera de ti. Solamente demuestra que tú tienes ciertos sentimientos. Eso no demuestra que existe un ser afuera que se llama Dios. Y es un argumento que casi todo el mundo usa. Usted le pregunta a un mormón cómo ellos saben que el mormonismo es verdad, y ¿qué te va a decir? Porque lo siento en mi corazón. La misma frase. Es más, los sentimientos son tan volátiles, son tan frágiles, que hay algunas químicas que cuando usted la introduce en su cuerpo le hace sentir cosas muy extrañas. Los sentimientos no son confiables. No es un buen argumento. ¿Qué más le puedes decir al profesor cuando te reta? ¿Por qué tú crees que Dios existe? ¿Cuál es la evidencia que tú tienes? Bueno, que la Biblia dice, ya ahí mismo te para. ¿La Biblia? ¿En serio? Es un libro lleno de errores y contradicciones, escrito por hombres desde la Edad Media y más temprano, hombres no sabían de lo que estaban hablando. ¿Cómo tú me vas a decir? Y además, porque un libro diga algo no quiere decir que es verdad. Ya dejó al joven desarmado. Ya no sabe para dónde coger, ya no sabe cómo argumentar que Dios existe. Y entonces el profesor, en reserva, tiene sus municiones. Él no ha disparado todavía.
Él lo único que le ha hecho ver al joven es que él cree algo y no sabe ni por qué lo cree. Y ahora viene el profesor y le empieza a dar razones para no creer en Dios. Yo no creo en Dios, pero yo tengo razones, dice el profesor, para apoyar mi falta de fe. ¿Cómo me vas a decir que existe un Dios bueno y todopoderoso y hay tanto sufrimiento en este mundo? Nosotros, si existiera un Dios, no hubiera tanto dolor y tanta muerte y tanta guerra y tantos niños muriéndose de cáncer y tantas pandemias. Si hay un Dios, Él no permitiría eso. Por eso yo creo que Dios no existe. Por eso yo sé que Dios no existe. Además, ¿cuál Dios? Los hindúes tienen millones de dioses, los musulmanes tienen otro Dios, la religión. ¿Cómo tú sabes que si Dios existiera, es el Dios de tu religión? Y ya en ese momento las rodillas de nuestros jóvenes empiezan a temblar. Y en todos los lugares que yo voy, nunca falta alguien que me diga, pastor, hermano Juan, mi hijo, mi hija se crió en la iglesia, se crió en el evangelio desde pequeñito y ahora que empezó la universidad me dice que es ateo. O me dice que es agnóstica. O que ya no está segura, no sabe qué creer. Ya no cree que la Biblia sea realmente un libro así especial, inspirado por Dios. ¿Cómo es posible si se crió en la iglesia que tan rápido haya abandonado su fe? Es porque no tiene la formación apologética, la defensa, las razones razonables, lógicas, por las cuales nosotros creemos lo que creemos. Yo te puedo decir, después de 30 años haciendo esto, que nosotros tenemos la verdad, incuestionablemente tenemos la verdad. No hay lugar absoluto para ninguna duda de que tenemos la verdad y todos los ataques contra la fe se pueden responder. Y la respuesta que se da desde la óptica nuestra es 1000 veces más convincente que los argumentos que se levantan en contra del Evangelio. Pero tienes que saber la respuesta. Si tú no sabes la respuesta es como si no existiera una respuesta. Entonces, esto no es una tarea de una charla, ni de una semana, ni de 3 días. Esto es algo que requiere estudio sistemático por tiempo, muy intencional en los temas que se proponen y se estudian. Hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es darle un aperitivo. Hoy quiero hacerle a ustedes entender cómo responder esa pregunta de que cómo tú sabes que Dios existe. Y hay muchos buenísimos argumentos. Yo solo te voy a compartir 2 argumentos hoy. Y te los voy a compartir por arribita. Pero yo creo que es suficiente para que tú veas, wow, no hay por qué dudar que Dios existe. Para nada. Es más, dudar que Dios existe hoy en día es una necedad tan grande. Cada día hay más gente que no cree en Dios. Y a la misma vez, cada día es más necio no creer en Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que cada día hay más personas que se declaran ateos y no creen en Dios? Y a la misma vez, cada día la ciencia está descubriendo más evidencia de que Dios existe. Y más evidencia, haciéndolo más irracional negar la existencia de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso dice la palabra que el necio es el que dice en su corazón que Dios no existe. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. ¿Y por qué Dios dice que el necio es necia la persona que no cree que Él existe? ¿Por qué usted cree? Porque la existencia de Dios es obvia. Pero tan obvia que negarlo es una tontería. Pero el ser humano es capaz de ser súper tonto. Tenemos un talento extraordinario para la tontería. Extraordinario. Por ahí hay gente creyendo que la tierra es plana. Ahí te dice hasta dónde puede llegar la necedad del hombre. Entonces, que nieguen la existencia de Dios casi no me sorprende. Casi no me sorprende. ¿Cuánta evidencia hay? Mira lo que dice Pablo a los romanos. Solamente unos versículos en el anterior a lo que el hermano leyó. Dice Pablo a los romanos: porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué te está diciendo Pablo? Pablo te está diciendo que nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Porque lo único que tú necesitas es ver el mundo que Dios ha creado. Ustedes aquí, con estas montañas y estos paisajes de la naturaleza, los cielos estrellados aquí cuando la noche está clara, óigame, eso es evidencia de que Dios existe. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay ateos que lo confiesan que el argumento más fuerte contra su propio ateísmo es el mundo natural. Hay ateos que dicen que cuando ellos están afuera en la naturaleza, están en las montañas, están en un río, están viendo un cielo estrellado, dudan de su ateísmo. Porque, si usted ha pasado algún tiempo en el mundo natural, hay algo que sucede cuando tú estás en la naturaleza. Cuando te separas del concreto y de los carros y de la electricidad y estás en el puro mundo natural, hay algo que se siente. Hay algo que uno percibe en su alma. Es algo casi místico. Hay algo, y la gente, de eso se han escrito poemas, se han escrito canciones, se han escrito libros. La gente tratando de entender ese fenómeno de cómo nosotros en la naturaleza sentimos a Dios. Entonces Pablo está diciendo, no hay excusa, porque Dios ha dejado su huella, sus fingerprints, evidencia en todo el mundo natural de que hay un creador y que es eterno y que es poderoso y que es inteligente y que lo que ha diseñado es increíble, súper impresionante. Entonces quiero darte en esta noche, quiero tocar dos argumentos muy básicos para la existencia de Dios. Primero quiero tocar el argumento de la creación y luego el argumento del diseño. Si tú te memorizas estos dos argumentos, que son muy fáciles de aprenderse, usted va a poder responder esa pregunta de cómo tú sabes que Dios existe, qué evidencia tú tienes de que Dios existe. Lo vas a poder responder con precisión y con argumentos sólidos, lógicos, racionales. El mundo que Dios ha creado es un mundo racional. Dios nos da una mente para que la usáramos. Dios no tiene ningún problema con que tú apeles a la razón para entender las cosas. Para eso nos dio la mente, para que lo hagamos. Comenzamos con el argumento de la creación. Dos premisas y una conclusión. Primera premisa: todo lo que comienza a existir requiere una causa. Eso es tan fundamental que nadie discute eso. Nadie te va a discutir que eso es verdad. Porque esa es la ley de la causalidad. Esa es la ley de causa y efecto. Eso gobierna todas las ciencias. Sin esa ley no existe la ciencia. Todo efecto, o sea, todo lo que comienza a existir, eso es un efecto, requiere una causa. Sentido común. Sentido común. Segunda premisa: el universo comenzó a existir. Que hasta hace 50 años atrás era controversial. Pero hoy en día la ciencia afirma que el universo comenzó a existir. En los ateos, Richard Dawkins, o sea, Stephen Hawking, que ya murió, el de la sillita de ruedas, Lawrence Krauss, todos estos ateos que no creen en Dios, ellos reconocen y afirman que el universo tuvo un comienzo. Desde que Einstein descubrió la teoría de la relatividad, ya no hay cómo negar que el universo tuvo un comienzo en el mundo de la ciencia. No hay cómo negarlo. Negarlo es tontería. Ahora, el ateo no sabe cómo explicar ese comienzo, porque ellos no creen que existe la causa. Pero de que el universo comenzó a existir, ya eso no te lo discute la gente. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto? Léalo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, requiere una causa. Eso es lógica. Eso se llama un argumento deductivo. Si las premisas son ciertas, la conclusión tiene por obligación que ser verdad.
Eso es un argumento sólido que usted puede dar para demostrar que Dios existe. Y la única manera de refutar esto es buscar alguna manera de explicar de que hay cosas que comienzan a existir que no tienen una causa. Good luck with that. Buena suerte con eso. O argumentar que el universo viene de la nada. O argumentar que el universo es eterno, que no tuvo comienzo. Todo eso son maneras. No, el Big Bang es una teoría de comienzo, de que comenzó. O sea, la ciencia ya reconoce que comenzó. Entonces, los tres intentos de refutar eso son que el universo es eterno, o que vino de la nada, o el más leve, el más fácil de despedir es el de Hume, que es el último. El escéptico David Hume decía que el argumento no te dice quién es el creador. Tampoco me dice los números de la lotería de la semana que viene. Ni me dice el color de pelo de mi tía. Porque no es el propósito del argumento. No es un argumento para decirte quién creó el universo. El propósito de este argumento es decirte que necesitamos un creador. Que un ser, una causa inicial, un agente que creó el universo es un ser necesario. Hay otros argumentos para identificar quién es. Pero no tiene sentido hablar de quién es si primero no establecemos que existe. Porque ¿cómo vamos a hablar de la identidad de un ser que no existe? O sea, el primer paso lógico es establecer que Dios es un ser necesario que existe necesariamente, para luego hablar de quién es. Entonces, decirme que el argumento no sirve porque no me dice quién es tontería. No es el propósito del argumento. No fue diseñado para eso. Ahora, ¿qué hacemos con la idea de que el universo es eterno? Esta teoría se conocía como la teoría del estado estacionario, que ya ha sido descartada por muchas razones. Entre ellas, para que el universo sea eterno, demandaría que el universo estuviera eternamente produciendo moléculas de hidrógeno de la nada. Para que pueda existir un universo eterno, el universo tiene que tener una maquinita de producir hidrógeno de la nada, continuamente por toda la eternidad. Algo que es absurdo y que no existe. Y tendríamos que preguntarnos de dónde salió la maquinita que fabrica hidrógeno de la nada. O sea, no hemos resuelto nada. Hay otras razones por las cuales estamos seguros que el universo no es eterno. Por ejemplo, el sol nuestro se le está acabando la energía. Lentamente. No se va a acabar en nuestra vida, ni la de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero se calcula que eventualmente, algunos millones de años más adelante, ya el sol no va a tener energía. Va a perder su energía, su calor. Pero si el sol se le está acabando la energía y el universo fuera eterno, ya se lo hubiera acabado. Ya se lo hubiera acabado. Otro ejemplo, nosotros vivimos en una galaxia espiral. Las galaxias espirales, usted la ve y tiene un punto central bastante denso y luego tiene brazos así que van girando. Es espiral. ¿Por qué? Porque va dando vueltas. La naturaleza de una galaxia espiral es que el centro gira más rápido que los brazos de afuera, que van más lento. Pero por ley de la física, las galaxias espirales terminan colapsando. Porque entre más rápido va girando el centro, más rápido va girando los brazos externos y se cierra completamente. Si el universo fuera eterno, no existirían galaxias espirales como la nuestra. Está la segunda ley de la termodinámica, que también lo demuestra. Los científicos están de acuerdo, hermano, que el universo comenzó en algún momento en el pasado. Tiempo, materia, espacio y energía, todo comenzó a existir en un momento preciso en el pasado, al mismo tiempo. La ley de la termodinámica es otra ley que demuestra que el universo no es eterno, porque el universo entero se le está acabando la energía. Si el universo fuera eterno, ya se le hubiera acabado la energía. Pero todavía tenemos energía y estamos aquí.
Hay un argumento filosófico también. Este argumento es un poco difícil de entender. Lo voy a dar porque hay algunas personas que piensan más filosóficamente y lo vas a entender. Si tú no lo entiendes, no le pongas caso. Olvídalo y salta para el próximo y no te vas a perder nada. Pero si usted lo entiende, vas a tener una herramienta más para apoyar este argumento. El argumento filosófico dice que no podemos volver el reloj atrás eternamente. Es imposible pasar por una serie de momentos infinitos. Es imposible. Si no hay un comienzo, no podemos llegar a donde estamos hoy. Hoy es sábado. ¿Por cómo llegamos al sábado? Llegamos al sábado porque hubo un viernes. Y llegamos al viernes porque hubo un jueves. Llegamos al jueves porque hubo un miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay un primer día, no hay más días después de eso. Es imposible. Eso se llama un regreso infinito. Si hoy estamos aquí porque hay un punto de partida, de tiempo, donde comienza el tiempo y nos trae hasta aquí donde estamos hoy. Otra analogía para ayudarnos a entender el argumento filosófico. Si yo te mando ahora a la biblioteca a buscarme un libro, y te digo, quiero que me busque, donde comienza la biblioteca, con el primer estante de libro que hay en la biblioteca, empieza a contar, y cuando llegues al libro 123, ese es el libro que yo quiero que tú me traigas. Tú vas a la biblioteca, buscas el primer estante, cuentas los libros, y cuando llegas a 123 lo sacas y me lo traes. Fácil. Pero si vas a la biblioteca y no hay un primer estante, porque hay un estante, y después hay otro estante, y después hay otro estante, y para siempre va a haber otro estante, y otro estante, y otro estante. El libro 123 no existe. No tienes cómo llegar al 123. Para llegar al 123 tienes que empezar con el 1. Y el 1 es el que no existe. Porque estamos regresando infinitamente. Entonces los filósofos han sabido desde hace siglos de que el universo no es eterno. Porque si estamos aquí hoy es porque hubo un comienzo. Si no, no estuviéramos aquí hoy. Ese es el argumento filosófico. Si el pasado fuese infinito, hoy nunca hubiese llegado. Si el mundo no tuviera un comienzo, hoy no hubiésemos llegado al día de hoy. Pero obviamente hemos llegado al día de hoy. Por tanto, el tiempo ha de haber comenzado en algún momento en el pasado, y para llegar a hoy ha pasado un tiempo definido a partir del inicio. Ese es el argumento filosófico. Por tanto, el mundo es un evento finito que requiere una causa inicial. Ahora, otros están diciendo que el universo vino de la nada. Esa está más fuerte. Porque argumentar que un universo puede surgir de la nada es bastante difícil. Por no decir imposible. Porque, ¿qué viene de la nada? No tienes que ser un científico, ni un matemático, ni no tienes que ser inteligente para saber que de la nada no viene nada. Si fuésemos capaces de encerrar un jarro con nada, que no podemos, porque tú cierras un jarro que no tiene nada para ti, pero ahí dentro tiene átomos y partículas y aire. Crear un jarro sin nada dentro, realmente un vacío de nada, es imposible. Pero si lo llegas a hacer y ponemos ese jarro de nada ahí en el altar y nadie lo toca, sin que nadie lo abra y le meta cositas adentro, si nadie lo toca, cuando usted regrese mañana, ¿qué va a haber adentro del jarro? Nada. Vamos a darle un poquito de tiempo, porque estas cosas demandan tiempo. Regrese en 30 años y ¿qué usted va a encontrar adentro del jarro si nadie lo ha tocado? Afuera vas a encontrar polvo, pero adentro no vas a encontrar nada. Tú lo puedes dejar ahí 1.000.000 de años. Tú lo puedes dejar ahí 1.000.000 de años y todavía no va a haber nada. Porque la nada no produce nada, de la nada no viene nada. Es casi tonto tener que argumentar esto. Pero bueno, usted estará diciendo, ay, hermano, ¿qué científico va a decir que el universo vino de la nada? Eso, ellos no son tontos tampoco. Bueno, yo quiero que tú los escuches. Estos videoclips que les voy a poner están en inglés, así que los jóvenes lo van a entender, pero están con subtítulos en español.
Y son corticos. Yo lo que quiero es que usted escuche al propio científico ateo decirte que el universo vino de la nada. Para que tú veas que yo no estoy inventando esto. Vea, aquí tiene Sir Peter Atkins, que es profesor de química en la Universidad de Oxford. Un hombre súper brillante, científico brillante. Mira lo que dice él. ¿Podemos subir el volumen un poquitico, el hermano que estaba por ahí? Happy chance of nothing transforming itself into what seems to be something that seems to persist. Nuestro universo quizás sea ese golpe de suerte de algo transformándose a sí mismo de la nada. Está muy interesante eso. David Hume, el escéptico, yo no estoy de acuerdo con David Hume en nada, excepto en una cosa que él dijo. Hay una cosa que él dijo que tiene razón. Él dijo que el hombre sabio proporciona sus creencias a la evidencia. Estoy de acuerdo. Entre más evidencia, más convicción yo puedo tener de algo. Entre menos evidencia, menos convicción. Ahora, pregúntale a Sir Peter Atkins qué evidencia tenemos de que el universo surgió de la nada. Porque eso es una teoría fuerte. ¿Qué evidencia hay detrás de esa teoría? Escúchalo, usted lo va a decir. And one day I think it will have to turn to doing is thinking about how a universe can come into existence without intervention, from absolutely nothing, without a creator. And that's going to be really tough for science. ¿Qué te acabo de decir? Te digo, lo que la ciencia va a tener que hacer un día de esto es buscar una explicación de cómo el universo entero puede surgir sin ninguna intervención de nadie, sin un creador. Y va a ser bien difícil para la ciencia. ¿Qué te está diciendo? No tenemos ni remota idea de cómo esto pudiera suceder. Evidencia, ¿qué evidencia? No tenemos ni argumentos, ni teoría de cómo puede ser. Otro científico, Alexander Vilenkin, si usted estudia astronomía, él tiene un teorema con su nombre, así que es un hombre muy conocido en el mundo de la ciencia. A él le preguntaron, ¿qué evidencia tú tienes de esta idea de que el universo viene de la nada? Escucha, él te lo va a decir. Of course, if you ask, is there evidence that the universe began with this spontaneous nucleation out of nothing, I don't think we can produce any evidence for that. Si me pregunta, claro, si me pregunta qué evidencia yo te puedo dar de que el universo comenzó de la nada, no creo que te podamos dar ninguna evidencia para eso. Ok, espérate, vamos a hacer una pausa. A nosotros nos acusan de tener fe ciega, blind faith, que nosotros andamos creyendo cosas sin tener evidencia, cuando la ciencia... Espera acá, ¿quién está creyendo cosas sin tener evidencia? Eso sí es fe ciega. Decir algo tan absurdo como que el universo surge de la nada y luego no tener nada para respaldar ese argumento, ¿qué es eso? Eso no es ciencia, eso es filosofía. Ahí no hay argumentos para apoyar eso. Mire, la gente dice, no, pero es que Darwin demostró que Dios no existe. Mentira. Darwin no tenía problema con que Dios existiera. En una carta que él escribió en 1873, mira lo que él dijo. La imposibilidad de concebir que este gran, maravilloso universo surgió por casualidad me parece el principal argumento para la existencia de Dios. Darwin no le gustaba el Dios de la Biblia. Darwin tenía un problema con Dios, personal y emocional, por la pérdida de un hijo. O sea, pero eso es un tema para otro día. Pero Darwin no tenía problema con que Dios existiera. El libro famoso de Darwin, del origen de las especies, lo que está explicando es el origen de la diversidad que hay en el mundo animal. Y buscando un mecanismo para explicar la diversidad. La selección natural y todo el proceso evolutivo. Pero entiende algo, la evolución no puede comenzar, ni siquiera puede comenzar la evolución hasta que tú no tienes un organismo vivo capaz de reproducirse. Si no hay reproducción, no hay evolución. Porque en la reproducción es que surgen las mutaciones genéticas, que se pasa de una generación a la otra, y el efecto cumulativo es producir un cambio.
Pero si no tenemos reproducción, si no tenemos algo vivo capaz de reproducirse, no existe evolución. Entonces, la teoría de Darwin no es que Dios no existe. La teoría de él es tratar de explicar por qué hay tanta diversidad. Entonces, estos argumentos quedan flojísimos. Además, si Dios no existe, resumen, todo vino de la nada, absurdo. ¿Es el universo el primer efecto que observamos sin causa? Porque de paso, escúcheme bien, no existe en nuestro universo ni un solo ejemplo, ni uno, ni la mitad de uno, de un efecto que haya surgido sin una causa. No existe. Si dentro del universo todo, absolutamente todo efecto tiene una causa, ¿cómo vamos a argumentar que el universo es la excepción? Y sin tener evidencia ninguna. Eso es completamente absurdo. Es el movimiento que nadie provocó. El segundo argumento es el argumento de diseño. También es fácil. 2 premisas y una conclusión. También es muy poderoso este argumento. Primera premisa: todo diseño implica un diseñador. Se cae de la mata, decimos nosotros los cubanos. Eso es obvio. Obvio que todo diseño implica un diseñador. Y de ahí podemos sacar otras premisas también, otros principios. Podemos decir que entre más complicado sea y más complejo sea el diseño, más inteligente el diseñador. Entre más grandioso sea el diseño, más grandioso tiene que ser el diseñador. Entonces, esos son principios que sacamos de aquí. Pero el hecho de que cuando hay diseño hay un diseñador es innegable. Innegable, porque el diseño habla de un proceso de planificación, estructura, orden, organización. Todo eso es evidencia, el producto de inteligencia. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Segunda premisa: el universo tiene un gran diseño. Ya sea a nivel subatómico, hay tremendo diseño, hasta el nivel global y universal, hay tremendo diseño. Te anticipo que aquí es donde se pelea la batalla, en esta premisa. Esta es la que la gente trata de desmentir, porque de nuevo esto es un argumento deductivo. Si las 2 premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta por obligación. ¿Y cuál es la conclusión? Todo diseño implica un diseñador. El universo tiene un gran diseño, por lo tanto, tiene un gran diseñador. ¿Ves qué fácil es? Estos argumentos son simples, pero poderosos. Simple, pero poderoso. ¿Y hay diseño en nuestro universo? Que si habrá diseño en nuestro universo. Los científicos, cada descubrimiento científico revela increíbles niveles de complejidad, de estructura, organización, propósito. Ninguna de esas cosas están presentes si no hay una mente inteligente detrás de la creación. Cuando las cosas ocurren al azar y por procesos aleatorios, sin ninguna mente que lo haya guiado o intervenido, no vamos a ver orden, vamos a ver desorden. Vamos a ver caos. O sea, usted ve un cuadro bien bonito pintado por alguien y usted sabe que hay un pintor. No, o no. O sea, yo no he visto nunca un cuadro precioso con paisajes y personas y montañas y ríos que haya surgido de una explosión de una lata de pintura. No, imposible. Ponga 4 latas de pintura aquí de distintos colores, póngale una mecha y explótala para que usted vea. El pastor lo va a matar, empezando por él. Pero va a haber pintura por todo el techo, el piso, la silla. ¿Va a haber orden? No. ¿Vas a encontrar alguna estructura? ¿Vas a encontrar organización? ¿Propósito? Menos que menos. ¿Por qué? Porque ninguna mente lo diseñó. Es un producto del azar, un proceso aleatorio. No guiado por nadie. Random. Eso es lo que produce caos. Cuando usted ve orden, usted sabe que hay una inteligencia detrás de eso.
Y lo que la ciencia encuentra es orden, 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 orden. En todo el universo, a nivel subatómico hasta a nivel universal. Quiero darle algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, y si a usted le gusta la ciencia, en cualquier rama de la ciencia usted va a encontrar una fuente inagotable de diseño, de ejemplos de diseño. Porque todo lo que Dios hizo es maravilloso. Todos los diseños son maravillosos. Por ejemplo, la atmósfera que nosotros respiramos, el aire que nosotros respiramos. Usted lleva aquí por lo menos 2 horas respirando. Déjame ver si todos están respirando. ¿Qué es lo que usted está respirando? Una mezcla muy precisa de elementos y químicas. Usted está respirando 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno, 0.03% de dióxido de carbono, 0.04% de agua y 0.03% de varios otros elementos muy balanceados cada uno también. Si cualquiera de esos números varía, no pudiéramos existir. Nos moríamos. Nuestro cuerpo, nuestro metabolismo está diseñado para respirar eso. Ahora, no solamente, qué casualidad, que justo hay en nuestro planeta, en la atmósfera, precisamente lo que necesitamos para respirar y poder vivir. ¡Qué casualidad! Ahora, no te asustes por esa casualidad. Pregúntate esto. ¿Cómo se mantiene ese balance día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo? ¿Cómo se mantiene? Todos ustedes saben o sabrán que nosotros cuando respiras, el oxígeno, ese 20% de oxígeno que tú respiras, cuando tú sueltas el aliento, no sale oxígeno. ¿Qué es lo que sale? Dióxido de carbono. El oxígeno que tú respiraste no vuelve a salir. Lo que sale es dióxido de carbono. Y si hay en nuestro planeta 7.000 millones de personas respirando oxígeno y botando dióxido de carbono, ya se hubiera acabado el oxígeno. Gloria a Dios. Hace rato. ¿Pero por qué no se acaba el oxígeno? Porque hay un sistema ecológico diseñado para mantener ese balance. Ese dióxido de carbono que tú botaste, lo recogen las plantas. El sol le da a la planta que recogió ese dióxido de carbono y lo vuelve a convertir en oxígeno. Recicla. Y ese proceso existe para el nitrógeno, para el dióxido de carbono, para el agua, para todo. Todo el sistema ecológico está diseñado para mantener ese balance. Y por miles de años ese ha sido el balance en la Tierra. Usamos y no se acaba. Y me vas a decir a mí que eso es casualidad. No, eso es diseño. Amén. Muy preciso, muy intencional, muy ordenado, muy estructurado. ¿Y qué hacemos en el mundo maravilloso de los átomos? La palabra átomo en griego quiere decir indivisible, porque se pensaba que era lo más pequeño que existía, que no se podía dividir. Pero ya sabemos hoy que no es indivisible. Los átomos son divisibles. Hay cosas más pequeñas que un átomo, y es difícil de creer eso, Es difícil de creerlo. La partícula más pequeña de un elemento se supone que es el átomo. La medida de un átomo es de 1 a 5 angstrom. ¿Qué cosa es un angstrom? 0.000000001 centímetro. Esos números no tienen sentido para nosotros. Déjenme dar una ilustración para que lo entienda mejor. Yo no puedo hacer esta ilustración por dificultades biológicas, pero los que tienen pelo, coja un pelo en la mano. Vea ese pelo en su mano. Ahora yo quiero que usted coja un cuchillo y dividas ese pelo, el ancho del pelo, no el largo, el ancho, divídelo en 100.000 partes. Y una de esas partes de las 100.000 es el tamaño de un átomo. Para que tengas una idea de lo pequeño que es un átomo.
Ya hoy en día lo podemos ver con microscopios especiales. Podemos ver el átomo, algo que nunca habíamos visto. Esos son los avances de la ciencia. Ahora, algo tan pequeño que es invisible tiene orden, estructura y propósito. Hay un núcleo, ese núcleo tiene neutrones y protones y es rodeado por una nube de electrones. Hay orden, estructura y propósito en algo tan pequeño que es prácticamente invisible. ¿Me vas a decir a mí que eso es casualidad? ¿Que ese orden y esa estructura es casualidad? Mire, variando el número de neutrones, protones y electrones, cubrimos toda la tabla periódica de los elementos. Si usted ha estudiado la química un poquito. Y hay núcleos. Usted ve el núcleo ese pequeñito. Si el átomo es pequeño, el núcleo está dentro del átomo, es más pequeño todavía. Ese átomo, ese núcleo, en algunos de los elementos, como el plutonio y el uranio, tiene tanto poder encerrado, tanta energía encerrada en ese núcleo, que si tú lo revientas el núcleo, se mueren 200 a 300.000 personas. Le llamamos una bomba atómica. La bomba atómica viene de átomo. Y descubrimos que si explotábamos ese núcleo, la energía que soltaba aplastó a Hiroshima y a Nagasaki. 2 ciudades, y hubieron casi 500.000 de muertos entre las 2 ciudades. ¿Quién encerró esa energía ahí? Así que esa energía encerrada y que mientras que tú no rompas el núcleo no hay problema ninguno. Ahí está y no le hace daño a nadie. Y energía, ni hablemos. Cuando usted escucha hablar de energía nuclear, ¿de dónde viene eso? Del núcleo del átomo. Cuando el uranio y el plutonio se enriquecen, es un proceso químico, la energía que se le puede sacar a ese núcleo es tan poderosa que es capaz de darle electricidad a una ciudad entera. Los portaaviones del ejército de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, de Aircraft Carriers, son ciudades flotantes. Esos portaaviones son y corren y caminan con energía nuclear. En vez de tener motores de petróleo, tienen máquinas inmensas que sacan la energía del uranio y del plutonio y le da energía eléctrica al barco entero. 5.000 personas viven en un portaavión. 5.000 personas. Y hay electricidad en todo el barco. La gente conectan todo a los enchufles. Los aviones, todos los elevadores todo trabaja y sin combustible ninguno. Y el portaavión puede estar 10 años afuera sin regresar a puerto. Y tiene electricidad para los 10 años, para todo lo que necesita y le sobra. Toda la energía sacada del núcleo de un átomo. ¿Y tú me vas a decir que esto es casualidad? No. Por eso es que es una necedad negar que Dios existe. Donde quiera que tú miras, ves orden, estructura y propósito. Donde quiera que tú miras en el mundo natural. ¿Y qué hacemos con el agua? El agua, que es lo que más tenemos en nuestro planeta, es agua. En la mitad de la primera página del libro de química te enseña lo que yo te voy a enseñar ahora. Esto es lo más elemental que elemental en el mundo de la química. Y es el agua. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se combinan para formar el agua. ¿Cómo así? El oxígeno es más grande, tiene el núcleo en el centro, tiene un aro de electrones más cerca del núcleo y un aro externo. El aro externo tiene 6 electrones dándole vuelta. Y hay una ley atómica, y esa ley atómica dice que para que un elemento sea, para que una de estas átomos sea estable, necesita tener 8 electrones en su órbita externa.
pero al oxígeno le faltan dos, nada más que tiene 6. Por eso el oxígeno es inestable. Por eso cuando alguien está en el hospital respirando oxígeno, tú no puedes encender un cigarro o un fósforo, porque explota todo. El oxígeno es muy flamable, muy volátil, o sea, no tiene esa estructura fuerte, ese balance que le da al oxígeno estabilidad. Para que tuviera esa fuerza necesitaba dos electrones más en su órbita externa. Y ahí aparece el hidrógeno, que solamente tiene un electrón en su órbita. 2 átomos de hidrógeno se le pegan al oxígeno y hacen un enlace tan fuerte que ni el frío ni el calor lo separan. Para tú separar ese enlace es tan estable que tienes que darle literalmente candela. Tiene que la temperatura subir a un nivel muy alto para que tú logres separar el oxígeno del hidrógeno. Y eso es lo más fundamental en el planeta, agua. ¿Casualidad o esto es diseño? Yo no sé usted, pero yo veo estructura, veo orden, veo propósito, veo leyes que rigen cómo se comportan las moléculas. Hay diseño, hermano. Amén. Óyeme, y eso es la primera mitad de la primera página del libro de química. Cuando empiezas a entender el mundo de la química y cómo se unen elementos y cómo se hacen compounds, compuestos, y cómo los distintos átomos se afectan por el calor, el frío, por todo y trabajo. Nuestro cuerpo, todo lo que usted come es químico. Todo se reduce a la química. Y el metabolismo nuestro crea combinaciones químicas en nuestro metabolismo, en el cuerpo, para producir energía, para producir alimento, Cuando usted cocina, usted está usando químicas y las está conectando átomos. Usted no sabe cómo, pero se están conectando. Y cuando lo mete en el horno, el calor crea ciertas conexiones y separa ciertos elementos, ciertos átomos para producir el pastel que usted está haciendo, el pan que usted está cocinando. O sea, todo es química. Los médicos tienen que estudiar una materia que se llama bioquímica. Y para mí es una de las materias más difíciles que una persona puede estudiar en el planeta. Bioquímica. Súper difícil de entender esa materia. Por lo complejo que es la química en el cuerpo biológico de nosotros. Y todavía hay quien piensa que eso es producto de una explosión por casualidad, que nadie inventó eso. Por favor. Eso es absurdo. Si vamos al cuerpo humano, ¿qué vamos a encontrar? Diseño maravilloso también. Nadie sabe cuántas células tiene tu cuerpo o el mío, pero se puede calcular por el tamaño promedio de una célula y el volumen que tiene el cuerpo humano, que el mínimo, el número más conservador que usted va a encontrar es que el cuerpo humano tiene 100 trillones de células. Hay libros que dicen que tiene 400, otros que dicen que 700, y más. Pero vamos con el número más pequeño. Cada una de esas células tiene 46 cromosomas. Cada una de las 100 trillones tiene 46 cromosomas. Y cada cromosoma tiene ADN, que son los bloques elementales de construir la vida. ADN es el programa que diseña la vida en nosotros. Todo en nosotros está definido por las instrucciones que están en ese programa de ADN. Todo. ¿Cuánta información tiene un complemento de ADN en una célula? ¿Cuánta información tiene? La misma cantidad de toda una enciclopedia británica. Para los jóvenes tengo que explicarles esto. Para los adultos nosotros nos acordamos de lo que es una enciclopedia. Nosotros no teníamos Google. Imagínense un mundo sin Google. Cuando nosotros teníamos que investigar algo, teníamos que ir montarnos en el carro, ir a la biblioteca y buscar en un cajón de gaveta que se llamaba el Card Catalog y empezar a buscar en ese cajón y te daba un número Dewey decimal y con ese número tenías que ir a ver en qué repisa estaba el libro con el número DF38.773.3 y por allá es buscar una aguja en un pajar. Y si alguien cogió el libro y lo puso en otra repisa, más nunca en la vida aparece. Pero había algo que llamábamos enciclopedia en aquellos tiempos. Y la enciclopedia era información acumulada sobre distintos temas. Y la enciclopedia británica era conocida como la más grande. Tenía unos 45, 50 volúmenes. Todo lo que empieza con A tenía como 4 tomos de la A.
Y después la B, y la C, letra por letra. Todo lo que tú querías saber de cualquier cosa lo encontrabas ahí. Y la letra de cada página era tamaño 8. Que para leerlo casi necesitas una lupa. Y eran, cada tomo tenía 1000 páginas. O sea, estamos hablando de mucha información. Esa es la cantidad de información que tiene cada complemento de ADN en nuestro cuerpo. 3.000 millones de caracteres químicos, letras químicas. Es decir, cuando tú multiplicas esos 46 cromosomas por esa cantidad de información, por 100 trillones de células, nosotros tenemos más información en nuestro cuerpo que todas las bibliotecas del mundo combinadas. Y eso es información. La información solamente procede de mentes inteligentes. Punto. No hay ningún proceso natural que escriba instrucciones de cómo ensamblar nada. Nada. Eso es algo milagroso. ¿Casualidad o diseño? Claro que es diseño. Claro que es diseño. Mire, hay un ateo joven, neurocientífico. Además de ser neurocientífico, tiene un PhD en ingeniería y en biología. Uno de los tipos más inteligentes que hay hoy en el mundo de las ciencias modernas se llama Steven Larson. Steven Larson hizo un TED Talk. Los jóvenes saben lo que es un TED Talk. Para los adultos, un TED Talk es una charla que hacen los profesionales en cualquier área. De menos de 20 minutos tiene que ser la charla, y tiene que ser para que todas las audiencias entiendan algo complejo, ponérselo en lenguaje sencillo que lo puedan entender, que explique algo de lo que ellos hacen en su mundo. Entonces, él como científico hizo una charla de TED Talk sobre lo que él ve cuando él mira en un microscopio a una bacteria. ¿Qué es lo que él ve en una bacteria? Ahora, tienes que entender algunas cositas de él para que esto tenga sentido. Primero, es ateo. Lo primero que tienes que entender es que es ateo. Segundo, es honesto. Y tercero, es supremamente inteligente. Ahora, escucha lo que él dice. Yo tengo el video, pero no le voy a poner el video. Le voy a dar el extracto nada más por escrito. Mira lo que él dice en ese video. Cuando observo una humilde bacteria, dice él, bajo el microscopio, me pregunto, ¿cómo funciona? Porque el reloj mecánico que es la vida no es como ningún reloj que jamás hayamos construido. Son engranajes y resortes biológicos, pero llenan cuartos y edificios y ciudades de un vasto paisaje microscópico que está repleto de actividad. En parte es extremadamente bien organizado, pero por otra parte la mera escala de todas estas cosas desconocidas y bien organizadas que suceden ahí, mira lo que dice, me hacen sentir que he tropezado con un paisaje alternativo de tecnología que fue construido por un ingeniero 1.000.000 de veces más inteligente que yo. Y yo digo, amén. Pero tú eres ateo. ¿Qué tú haces con eso? ¿Qué hace un ateo cuando ve algo en el microscopio y dice, el que diseñó eso es un ingeniero 1.000.000 de veces más inteligente que yo? ¿Qué tú haces con eso? Si sigues escuchando el video, él te dice lo que él piensa. Él piensa que el ingeniero, que es 1.000.000 de veces más inteligente que él, que diseñó eso, es un extraterrestre. En ello bien. Sí, algún extraterrestre inteligente diseñó la vida. Entonces, aquí el asunto no es creer que hay un diseñador inteligente. El problema es que hay algunos diseñadores que no les gustan, como Dios. Entonces, antes de creer en Dios, prefieren creer en un extraterrestre. Pero lo importante para mí es que no está negando el diseño inteligente, está reconociendo que hay diseño. Y eso es un avance tremendo en el mundo de la ciencia hoy. Porque hasta ahora se decía que no hay diseño, no hay diseño, no hay diseño. La apariencia de diseño es una ilusión, pero no hay diseño. Pero ahora los mismos ateos están diciendo, oye, eso el ingeniero que hizo eso nos deja a nosotros atrás por miles de años en inteligencia. ¿Qué hacemos con eso? Bill Gates dijo que el ADN humano es como un programa de computadoras, pero muchísimo más avanzado que cualquier programa que jamás hayamos creado. Y él sabe de programación, ¿eh? Él es el que está detrás de Windows, él es el inventor de Windows. Entonces,
Él te está diciendo que el ADN es un programa de computación que ningún ser humano jamás ha inventado. Y eres ateo también. ¿Qué hacemos con esto? Si te gusta la ciencia y eres joven, hay un campo de ciencia ahora que está creciendo, un nuevo campo súper interesante, y es información biológica. Ciencias de información o información biológica. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo que hay computadoras en la célula y que el ADN es el código, y se está abriendo las puertas ahora a investigar toda esa relación. Mire, este cortico video es de un científico de información biológica que te dice lo que hay dentro de la célula para que tengas una idea. Vamos a empezar por ahí. There are thousands or millions of interacting computers in every cell that communicate with one another. They read the information, they transfer information from one component to another component. There are many different operating systems involved. There are different programming languages involved with the various components that are within the cell. And all of them have the same components that any other computer would have. Han descubierto que hay computadoras biológicas dentro de las células. Y nosotros nos creíamos tan inteligentes porque inventamos las computadoras. Y antes que nosotros ni tuviéramos idea de lo que es una computadora, ya Dios la había inventado y estaban trabajando en las células de nosotros hace 6.000 años de que el hombre existe. ¿Me vas a decir que Dios no existe? Por favor. ¿Cuántas computadoras usted ha comprado que son producto de una explosión? Que nadie las diseñó, que sé. ¿Cuántas? No existe, obviamente. Otro genetista, biotecnólogo, bioquímico, Dr. Greg Venter, dice que básicamente la vida es el resultado del procesamiento de información, un proceso de software. Nuestro código genético es nuestro software. Las células están constantemente leyendo de forma dinámica el código genético. Y busque ese nombre después para que ustedes, este es uno de los hombres más famosos en el mundo de la genética. Él y un equipo científico hicieron el mapa del genoma humano, independientemente de un proyecto que el gobierno patrocinó y pagó miles y millones de dólares, el Human Genome Project. Ellos investigaron y encontraron y hicieron el mapa del genoma. Pero este señor con un grupito de científicos hizo el mismo mapa, por su cuenta. Brillante. ¿Qué te está diciendo? Que hay diseño impresionante dentro de la célula. ¿Cuál es la probabilidad de que una célula simple surja por procesos evolutivos, naturales, aleatorios, sin una mente que lo haya diseñado? ¿Cuáles son las probabilidades? Mire, la probabilidad de una sola proteína surgiendo por casualidad es 1 en 10 a la 164 potencia. Para el que no entiende anotaciones científicas, no entiende ese número. Pero ese número es un 1 seguido por 164 ceros. De cada vez que tú veas un 1 seguido por 164 ceros, en todo ese número hay una sola posibilidad, una sola probabilidad de que eso surja por casualidad. Absurdo, absurdo. Es que no entendemos estos números, son tan grandes que no los entendemos. Quiero darte algunas ideas para que tengas una idea de lo que es este número. Yo no lo creo, yo soy más creacionista de una Tierra joven, pero si asumimos que el planeta Tierra tiene 4.000 millones de años, vamos a asumir por argumento que tiene 4.000 millones de años el planeta Tierra. ¿Cuántos segundos han transcurrido en 4.000 millones de años? Oye, ¿cuántos segundos en 4.000 millones de años? Es un 10 a la 16 potencia, con 16 ceritos. Una proteína, 164 ceritos. Y si a alguien le interesa después te puedo decir cómo se hace esta matemática. Esto es estadística bien básica, elemental. Porque una proteína es una cadena de aminoácidos. Y para cada puesto en esa cadena hay 20 opciones. Entonces son 20 opciones multiplicado por 20 opciones multiplicado por 20 opciones. Y en una cadena de una proteína promedio tiene 150 posiciones. Son 150 posiciones que cada una hay variables de 20 posibilidades. La matemática te da en números como este. ¿Cuáles son las probabilidades de que se haga por casualidad?
Ahora, si estamos hablando de la posibilidad de que algo con vida, porque de paso te puedes poner súper dichoso y sacarte la lotería atómica y que se produzca por casualidad una proteína. ¿Y qué hace con una proteína? Nada. Nada. La vida más simple que conocemos tiene 250 proteínas. Entonces tienes que ponerte dichoso 250 veces. No dichoso, tienes que lograr eso 250 a 400 veces para tener algo. Para tener algo. Si no, no tienes nada. ¿Me vas a decir que esto es producto de la casualidad? Por favor. Se calcula, y este ya es un cálculo mucho más difícil, pero se calcula que para algo con vida surja por casualidad, ese 250 a 400 veces que se multiplica esto, estamos hablando de 10 en 340 millones de ceros. Olvídalo. Mire, hay un experimento interesante. Si usted tiene la calculadora científica, que es la que se usa para estos cálculos, yo jugando con ella, buscando estos números, tratando de hacer yo un poco de matemática de esta índole, descubrí algo. Cuando tú llegas a algún número que tenga más que 10 a la 309 potencia, la computadora digital, la calculadora te dice infinito. Esa es la respuesta. ¿Qué te está diciendo la calculadora? No fastidies más. Deja de contar. Deja de contar, que eso no sucede, ni va a pasar, ni es un número que te interesa para nada. Infinito. Y ya, para de contar. Con 309 ceritos. Entonces estamos hablando de algo imposible. Termino con esta ilustración. Quiero que la vean bien. Está en inglés, de nuevo, pero se la explico en español. Si usted tiene un granito de arena, que es su granito de arena favorito, usted le gusta tanto ese granito de arena que usted lo pintó de rojo y le puso sus iniciales, para que nunca jamás nadie te robe tu granito de arena. Pero vino un viento y se te voló el granito de arena. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo vas a encontrar? En la playa, si se te cayó en la playa, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarlo si el planeta entero fuera de arena? ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarlo si el universo entero fuera lleno de arena? O sea, ahí empiezas a entender probabilidades de lo que estamos hablando. Y eso es lo que el video explica. Y al final vemos lo que dice. Síganlo aquí rapidito el video. It's been estimated. Okay, vamos a empezar ahora para que lo vean. Here we have one tiny grain of sand. It's been estimated that there are 1 million grains of sand in a half a cup. It would take 1 million half cups of sand to fill a swimming pool that's 6 feet deep and 30 feet in diameter. Now, if we took 1 billion of these pools of sand, we could fill Lake Tahoe in Nevada, which is about 22 miles long and 12 miles wide. Think you could find that original grain of sand we started with? We're not done yet. It would take about 1 billion Lake Tahoes to fill the volume of the Earth with sand. The probability of grabbing that original grain of sand out of the Earth filled with sand is 1 in 10 to the 30th power. It would take 100 million Earths to fill one sun with sand, and 1 trillion suns to fill our solar system, 10 trillion solar systems to fill 1 cubic light year, 100 trillion cubic light years to fill the volume of the Milky Way galaxy, and finally 10 billion Milky Way galaxies to fill the observable universe. Whew. That is a lot of sand. The probability of now randomly picking our original grain of sand from the entire observable universe is 1 in 10 to the 96th power. Still a far cry from our protein being formed at 1 in 10 to the 164th power, and even less chance of life evolving from undirected natural processes at the probability of 1 in 10 to the 340 millionth power. Starting to get the idea? Scientists generally consider anything with a probability of less than 1 part in 10 to the 70th power operationally impossible. And by the way, that calculation doesn't take into consideration the information that's stored in the cell, which directs the cell in all aspects of operation.
That estimate is solely the chance of chemicals combining to form something living. Si tuvieras que encontrar ese granito de arena en el universo entero lleno de arena, la probabilidad es 1 en 10 a la 96 potencia. Mucho más fácil encontrar esa arena en el universo entero lleno de arena que crear una proteína. Porque una proteína no son 96 ceritos, son 164 ceritos. Mucho más fácil. O sea, para crear algo vivo con 250, 400 proteínas, es más fácil encontrar ese granito de arena 250 veces que salgas a buscarlo. Por favor. O sea, esto está ahí para ilustrarte. ¿Por qué dice Dios que es un necio aquel que rechaza la existencia de Dios? Amén. Porque las huellas de Dios están en todo el mundo natural. Amén. Todo el mundo natural. No hay excusa. Les recomiendo, especialmente para los que hablan inglés, pero para todos, porque tiene una sección en español, les recomiendo que hagan un download del app de nosotros, Reasons for Hope. Es gratis. Es una aplicación para teléfono gratis, tiene el asterisco azul. Ahí tengo varias charlas mías en inglés y algunas charlas en español y estamos añadiendo más. Ahí tenemos devocionales para que hagan con sus hijos. Ahí tenemos uno de nuestros miembros de nuestro ministerio, es un dibujante profesional. Caricaturas, hace caricaturas. Y tenemos un programa ahí donde él enseña a los niños a dibujar dinosaurios, animales, perros, caballos, todo. Y mientras que le está enseñando a dibujarlo, le está hablando palabra de Dios, Biblia, diseño. Hay tantos recursos en esa aplicación. Descárguela para su teléfono, por favor, y es gratis. Porque yo lo que quiero es que cuando yo me vaya te quede algo en la mano que puedas usar, que tengas para poder discutir y entender estas cosas. Y la aplicación es excelente para eso. Y entonces, también traigo un libro conmigo. Yo no soy vendedor de libros, yo no vivo de la venta de los libros, por favor. Pero traigo un libro que se llama The Jesus Commits Suicide. Es un libro de preguntas y respuestas en inglés. Prácticamente es para jóvenes, porque está hecho para ellos, por las preguntas que ellos hacen. Nuestro equipo de conferencistas en Reasons for Hope somos 5 conferencistas. Y durante el verano nosotros nos dedicamos a hacer campamentos de jóvenes. Donde quiera que haya un campamento de jóvenes, estamos nosotros y estamos dando una apologética durante toda la semana. Este verano nosotros entre los 5 hicimos 19 campamentos de jóvenes. Miles de jóvenes este verano y todos los veranos hacemos lo mismo. ¿Por qué le digo eso? Porque la estrategia nuestra en estos campamentos es que el primer día de campamento le damos un index card, una tarjetita blanca a cada joven y le pedimos que escriba las preguntas en esa tarjetita que le gustaría que le respondiéramos. Las dudas que tiene, y entonces nos dedicamos la semana entera a ir contestando todas esas preguntas. Pero hemos acumulado tarjeteros llenos de preguntas y empezamos a meterlo en un spreadsheet, en Excel, para ver cuáles son las más populares. Y las 28 más populares están en ese libro. Son las preguntas que los jóvenes están haciendo. Y estamos trabajando ahora en el volumen 2, que son 28 preguntas más. Pero ahí hay preguntas preguntas duras, tal como las hacen los jóvenes. O sea, ¿cómo Dios puede crear a una persona homosexual para luego condenarla al infierno? Es una de las preguntas. ¿Cometió suicidio Jesucristo? Porque dice la Biblia que Él entregó su vida. Entonces, ¿cómo vamos a estar siguiendo a una persona que se suicidó? Es un loser. O sea, porque eso es lo que se está promoviendo en algunas partes. Este verano esa pregunta surgió un montón de veces. Otra pregunta que hay ahí es, ¿y existe vida en otros planetas? Y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué le puso el árbol en el jardín? Si sabía que iban a pecar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué mis padres piensan o creen que tienen que shove Christianity down my throat? ¿Me tienen que obligar a ser cristiano? Son 28 preguntas duras contestadas. Yo contesto más de la mitad, soy el editor del libro, pero distintos miembros de nuestro equipo contestan algunas de las preguntas y todas son buenas. Así que compra un librito de esto para que usted lea. Y si sus hijos no están aquí, llévele uno. Y a sus nietos, sobrinos, si hay alguien que usted sabe que está teniendo dudas, preguntas, lléveselo. Eso no va a resolver todas las dudas, pero eso va a empezar a darle respuestas a las preguntas. Lo que más tenemos nosotros son respuestas para las preguntas y es lo que menos la gente sabe.
porque tenemos la verdad. Así que espero que esta noche se le haya abierto un poco el apetito por la apologética, por buscar las respuestas. Y esos dos argumentos usted los puede usar donde quiera que usted vaya. Son fáciles, memoríceselo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Y el universo comenzó a existir, por lo tanto requiere una causa. Todo diseño implica un diseñador. El universo tiene un gran diseño, por lo tanto tiene un gran diseñador. Y ambos se pueden respaldar con evidencia. Así que use esta herramienta y aprenda que la fe que usted tiene en el Dios de la Biblia está bien puesta. En un Dios verdadero. Gracias. Dios le bendiga, pastor.